Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca de la gestión administrativa de la matriz energética. Antes de hablar de ello, es necesario que nosotros comprendamos el concepto de matriz energética. A partir de la laminilla podemos observar que la definición de matriz energética es una representación cuantitativa, eso es importante, de toda la energía disponible en un determinado territorio, región, país o continente para ser utilizada en los diversos procesos productivos. Básicamente, en lo que consiste la matriz energética es en tener una medición de todos los flujos de energía que tenemos nosotros desde el abastecimiento, desde la generación del recurso primario, hasta el consumo, hasta los centros de consumo, pasando a través de los centros de transformación y de todos los transportes en energía secundaria. Ahora, para el contexto de El Salvador es necesario definir quién es el ente rector de la matriz energética a nivel nacional. Para ello, en el 2007, la Asamblea Legislativa, a través de la Ley de Creación del Consejo Nacional de la Energía, busca promover el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos energéticos. Para ese entonces era el Ministerio de Economía el responsable de la parte energética, sobre todo de la parte de hidrocarburos, cosa que actualmente todavía tiene a su cargo eso. Sin embargo, se necesitaba una institución de un carácter mucho más general para poder tratar estos temas muy en específico. De ahí es que nace el Consejo Nacional de Energía, el cual en finales de esa década entra en operaciones para gestionar todas las políticas energéticas a nivel nacional. Dentro de estas políticas, el Consejo Nacional de Energía se responsabilizó de tal manera que busca impulsar los proyectos destinados a mejorar la matriz energética. A partir de ello es que nace la Política Energética Nacional, que va desde los años 2010 hasta el 2024 en la implementación, en la cual tienen 6 objetivos. Pero para nuestros casos afines, los objetivos 1 y 3 son claramente los que buscamos en esta asignatura. El primero es que la matriz energética no solamente dependa en su mayoría de los hidrocarburos, sino que también dependa de mucho de las energías renovables como tal. El país tiene mucho potencial en esto y se buscaba pues a través de políticas públicas poder incentivar la generación de energía a partir de energías renovables. Y la segunda, que también es muy importante, el objetivo 3 indicaba que se necesita promocionar una cultura de eficiencia y ahorro energético. Recordemos que el hecho de disponer de toda la energía no es la satisfacción general de las necesidades humanas, sino que si solo nos preocupamos por generar el recurso, también tenemos que buscar la manera en la cual nosotros utilicemos racionalmente y eficientemente nuestros recursos energéticos limitados. A partir de esto, el CNE busca, a partir de la composición de la matriz energética, tiene que cuantificar cada una de las utilizaciones de dichos recursos en energía primaria. Por ello, es que nosotros notamos que en el caso de El Salvador, la energía primaria prácticamente depende de 5 grandes áreas. Tenemos el caso de la leña, que es energía en biomasa de forma directa, utilizada mucho en zonas rurales. Tenemos también los residuos vegetales, el caso del vaso de caña, por ejemplo, y de todos los residuos de todas las cosechas, por ejemplo, que también pueden utilizarse para la generación eléctrica en general. También tenemos la hidro. Recordemos que esta es una energía primaria que está destinada únicamente a generación de energía eléctrica. Tenemos la geotermia. De igual forma, en el país no necesitamos calefacción como tal. Sin embargo, el calor se utiliza para poder mover un ciclo Rankine, un ciclo de vapor, y posteriormente generar energía eléctrica. Y tenemos la base mayoritaria, que es la del petróleo. El caso del petróleo no es únicamente su área, recordemos, en la energía secundaria, no es únicamente el transporte, sino que también es la generación de energía eléctrica, como veremos en las laminillas más adelante. En cuanto a la evolución histórica, notamos alrededor de los años 70, en las que la predominancia del consumo energético primario en El Salvador era predominantemente por leña. Recordemos que en esos casos, pues la población era alrededor de la mitad, menos de la mitad de la cual tenemos ahorita, y por ende, pues prácticamente todas las personas utilizaban leña para la cocción de sus alimentos. Observamos el petróleo, la poca dependencia, no había mucho auge vehicular, y de igual forma la demanda de gas natural para el caso de las cocinas tampoco era demasiado elevada. Notamos que en ese entonces la generación incluso por residuos vegetales es bien poca, y la hidro, pues en ese caso eran de las pocas que estaban responsables de la generación eléctrica. Cabe recalcar que incluso en esas épocas la CEL, como institución estatal, tenía en su posesión centrales térmicas que estaban destinadas también a la generación eléctrica. Notamos el crecimiento en demanda. Recordemos que la demanda energética también obedece al crecimiento de la población. Y notemos alrededor de los mediados de los años 70 que nace la geotermia como tal para satisfacer la creciente demanda en energía eléctrica.
A partir de esto, pues notamos un crecimiento bastante estable, nos mantenemos alrededor de las 2.500, 2.750 kilotoneladas equivalentes de petróleo, y observamos que en la década de los 80, pues la guerra hizo sus estragos y el sector energético pues también se vio intensamente afectado, ¿no? Muchos de los sabotajes incluso y de las indisponibilidades de los recursos hizo naturalmente que la demanda también bajara. Posteriormente, pues al suceso de la guerra, notamos nosotros que el crecimiento energético también fue bastante elevado, se ha mantenido bastante estable. Sin embargo, las proporciones que nosotros observamos incluso de la dependencia de la leña cada vez ha sido menor, en el cual pues notamos el crecimiento bastante notable en cuanto a la demanda de petróleo, tanto por el sector transporte como por el sector energético, sector energía eléctrica, perdón, tanto como por el sector de gas natural. Observamos a partir de entonces incluso que alrededor del mediados de los años 90, la GEO entra con su segunda planta geotérmica y prácticamente la proporción de energía geotérmica que se ha demandado ya pues es bastante apreciable, como ya lo notan a finales de la década de los 2000. En cuanto a la matriz energética secundaria, es necesario que nosotros también clasifiquemos cómo a partir de la energía primaria pasamos por los centros de transformación y vemos cuál es el uso final que se le va a dar a la energía. A partir de esto notamos ya alrededor de 6 áreas principales en las cuales se consume la energía secundaria. Tenemos el queroseno y el turbo, que es utilizado mucho en generación térmica. Tenemos el caso de la electricidad, que si notamos no es la única área, de hecho es la área más conocida que nosotros cuando escuchamos el concepto de energía es lo primero que nosotros tenemos en mente. Sin embargo, es prácticamente un quinto de toda la energía secundaria. Observamos el caso de la gasolina, es el otro quinto, prácticamente utilizada en el sector transporte. El gas licuado del petróleo, que es utilizado tanto en procesos industriales como en el sector residencial, en nuestras cocinas. Tenemos el fuel oil y el diésel, en el cual prácticamente se utilizan el diésel en el sector transporte, pero parte del diésel y el fuel oil se utiliza mucho en la generación de energía eléctrica a partir de ciclos térmicos. Entonces, notamos la dependencia del petróleo bastante elevada, alrededor del 60, 70, 80% de la energía. Entonces, es necesario que nosotros, a partir de las políticas que el CNE ha intentado implementar, que busquemos una generación de energía secundaria a partir de energías primarias que sean de tipo renovable. El caso de la demanda del sector eléctrico, lo cual es concerniente a nosotros en esta asignatura, entonces nosotros podemos notar cuál ha sido la evolución que incluso se tiene desde la década de los 60 hasta alrededor de los 2010. Entonces notamos incluso el crecimiento, la demanda de energía, la cual nosotros tenemos alrededor de 6.000 GWh anuales. Comparado con respecto a lo que teníamos en el 96, estamos hablando de 12 veces la demanda en energía eléctrica. Esto naturalmente obedece al crecimiento de la población y al alcance en la red de distribución de energía eléctrica. El país, afortunadamente, es uno de los países a nivel centroamericano que cuenta con las mayores distribuciones de energía eléctrica a nivel nacional. Entonces, notamos las proporciones respectivas en las cuales la hidro pues prácticamente era el bastión porque eran las únicas energías primarias que abastecían la energía eléctrica en el país desde la década de los 40 a través de la creación de la CEL. Entonces, a partir de ahí pues el crecimiento era muy elevado y la disponibilidad del recurso limitada, por ende se buscó por un recurso cuya energía es disponible mucho más rápido. Y fue el caso de la creación de las centrales térmicas, importación de motores, de turbinas de gas, que funcionaban naturalmente con derivados del petróleo. Entonces estos abastecían la demanda. A partir de eso se nota el hecho de que estaba tomando demasiada proporción la energía térmica y era necesario buscar otras fuentes de energía. Y a partir de eso, a nivel mundial, nacen las investigaciones respectivas en el área geotérmica. Y es como hacia alrededor de mediados de los años 70 observamos nosotros ya el crecimiento respectivo de la proporción de energía geotérmica como tal. La dependencia se hizo bien mínima ya a inicios de la guerra, como lo observamos acá en la gráfica. Y ya pues después de los 90, pues con la diversificación y posteriormente la creación de la Ley General de Electricidad en 1996, ya los entes privados podían participar como tal y por ende pues eso provocó un disparo muy grande si observamos en la generación de tipo térmica, hasta que ha llegado a ser el punto de que más de la mitad de la energía eléctrica que nosotros consumimos viene de recursos derivados del petróleo. Bien, como es concerniente a nosotros el hecho de estudiar el sector eléctrico como tal, es necesario que nosotros veamos quiénes son los agentes de participación en el mercado y por ende vamos a ver quiénes son quienes los administran. Entonces, observamos a partir de esto que el sector eléctrico de El Salvador tiene un mercado muy participativo
en el cual tenemos accionistas tanto de la parte pública como de la parte privada y con reglamentos muy claros y extremadamente establecidos. Además, el mercado salvadoreño cuenta con un marco normativo desde la Ley General de Electricidad, el reglamento de la Ley General de Electricidad y posteriormente un reglamento basado en costos de operación, conocido como el ROPCP en el área técnica, las cuales rigen quiénes entran y quiénes salen en la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Entonces vamos a observar todos los participantes desde la parte de generación hasta los centros de consumo. Hablemos de cada uno de los agentes del sector eléctrico. Empecemos con las generadoras. Las generadoras son los responsables de transformar la energía primaria en energía eléctrica. Como tal, son los dueños prácticamente de los centros de transformación y en muchos de sus casos dichas centrales comercializan en forma total o en forma parcial toda la energía que tiene disponible. ¿Por qué se hace referencia a que de forma parcial? Lo que sucede es que la capacidad instalada que nosotros tenemos en El Salvador es muchísimo más grande que lo que la demanda que requiere en un determinado instante. Por ende, en momentos en los cuales la demanda es muy baja, la generación también tiene que ser baja, porque la energía eléctrica tiene la peculiaridad de que no se puede almacenar, tanto en las cantidades a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay energía eléctrica que puede almacenarse naturalmente a pequeña escala. Sin embargo, el caso de la energía eléctrica ya a gran escala, a nivel nacional, por ejemplo, no es el caso. Entonces, lo que se hace es limitar la generación como tal. Eso es lo que hacen las empresas generadoras. Tenemos el agente transmisor, porque recordemos que la generación pues prácticamente es en lugares focalizados a nivel nacional. La generación no está directamente, no está cerca de los centros de consumo. Por ende se necesita un agente o una institución responsable de velar por la transmisión de energía eléctrica. En este caso es una entidad pública privada llamada ETESAL o Empresa de Transmisión Eléctrica Salvadoreña, cuyo único objetivo es transportar la energía eléctrica entre los voltajes de 115.000 voltios a 230.000 voltios en la red de interconexión a nivel centroamericano. Además, es el responsable incluso de llevar la energía entre países a nivel regional. En el caso de las empresas generadoras, tenemos como ejemplo la CEL, que es estatal en el caso de la hidro, la GEO, que también es estatal en el caso de la geotermia, y todas las empresas que son de tipo privado en la generación térmica, por ejemplo Rusal, tenemos también Nejapa Power, etcétera, etcétera. Incluso tenemos a AES, que es una distribuidora, también la tenemos como generadora. En el caso de las empresas distribuidoras, son las que poseen prácticamente la red de distribución a nivel local. Lo que hace una empresa distribuidora como tal es tomar la energía de la red de ETESAL de 115.000 voltios y bajarlo a un valor de voltaje más manejable a nivel local, a una red de alrededor de 13.000 voltios, para la distribución y que posteriormente en los centros de consumo se reduce a través de transformadores a valores de voltaje de 400, de 220 y de 110 voltios respectivamente para el uso residencial. Si la industria es demasiado grande o el centro de consumo es demasiado grande, entonces la distribuidora prácticamente vende la energía al centro de consumo al valor de 13.000 voltios, de 13.600 voltios o 13.200 voltios según el lugar en el que nos ubiquemos en el país. Entonces, tenemos como siguiente el caso de la comercializadora, que en muchos casos, de hecho, es la misma empresa la que hace eso, la misma distribuidora la que comercializa la energía. Estas son las empresas o las instituciones responsables de interactuar directamente con el centro de consumo, llámese en este caso una institución pública, el sector residencial o el sector industrial. Entonces observamos, estos agentes hacen que las transacciones de compra-venta de energía a nivel regional para satisfacer demandas de algunos otros agentes como los usuarios finales. El caso particular de esta es que las comercializadoras como tal compran la energía de la generadora y se la entregan al usuario final. Sin embargo, no es necesario que una comercializadora tome su energía directamente de una generadora local. Es decir, para el caso de un ejemplo, una comercializadora, por ejemplo en Santa Ana, puede perfectamente comprar energía de una generadora de San Miguel y venderla a una red en Sonsonate, por ejemplo. Entonces, no es el caso en el que, como la energía eléctrica todo está interconectada a través de la red de distribución, no es ley el hecho de que tiene que ser local, puede ser incluso a nivel regional dentro del país. En cuanto a los participantes directos del mercado, los que tienen acción directa o los que tienen interacción directa con la electricidad son las 4 instituciones que acabamos de ver. Sin embargo, también es necesario que haya agentes que se encarguen de velar por las reglas del mercado. Y en este caso tenemos el operador, que es el que ejecuta las participaciones de compra-venta de energía a gran escala, o en otras palabras, en el mercado mayorista. En este caso, todas las generadoras grandes prácticamente se rigen bajo una institución privada cuyo nombre es la unidad de transacciones. La unidad de transacciones únicamente vela por el comportamiento o el cumplimiento de las reglas del mercado
en el caso de que las generadoras se comprometan a entregar energía, o si la unidad de transacciones detecta que hay una demanda incrementándose a nivel local en un instante determinado, entonces manda a una generadora a suplir directamente esa energía para entregarse a la red. Y por último, no necesitamos solamente la parte privada, sino que también la parte estatal. Necesitamos un ente regulador que se encarga de velar que las normas se apliquen y establecer las reglas del juego como tal. La institución pública responsable de esto es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, en otras palabras conocidas como SIGET. Ellos son los responsables prácticamente de establecer las normas del mercado y además de eso son los que establecen las tarifas de manera trimestral a cada uno de los usuarios, llámese industrial, llámese público, llámese residencial. A manera de resumen, para comprender todos los conceptos anteriores, tenemos un esquema de la distribución de energía eléctrica. Tenemos al lado izquierdo de la diapositiva todos los generadores, en este caso 3 grandes áreas, ¿no? Centrales térmicas, centrales hidroeléctricas y centrales geotérmicas. Estos como tales, dijimos, transforman la energía primaria en energía eléctrica. Recordemos que la energía eléctrica es secundaria. Posteriormente, tenemos que esas generadoras entregan su energía a la red de transmisión, en este caso cubierta por ETESAL, bajo el mando de la unidad de transacciones. Es decir, ellos indican en qué momento cada una de las generadoras, en cada hora del día, cada día del año, van a entregar energía y qué proporción de energía van a entregar. Entonces, una vez entregada la energía, el área de influencia de la unidad de transacciones observemos que es hasta las subestaciones de transformación de las distribuidoras, hasta ahí llega a su alcance, y posteriormente pues es la distribuidora y posteriormente comercializadora la que distribuye la energía a nivel local en las ciudades para entregarse a los centros de consumo, tanto el sector residencial como al sector industrial. Observamos ya que toda esta red prácticamente el voltaje que maneja es bajo, o un nivel medio de voltaje, comparado con el que nosotros tenemos en la red de transmisión a nivel nacional. Esto es todo por el momento. Te invito a que le hagas las consultas a tu tutor, que hagas la autoevaluación y que sigas adelante. Hasta la próxima.